hace ya 2000 años, aproximadamente en el año 25, 26 de nuestra era, el Señor Jesucristo andando aquí en la tierra, Dios hecho carne, hecho hombre, estaba a punto de comenzar su ministerio y hizo mucho bien a los hombres, sanando toda enfermedad y toda dolencia y proclamando las buenas nuevas del reino de los cielos. Predicó la doctrina, habló acerca de muchas cosas y a pesar de ser alguien que hizo mucho bien, terminó su vida siendo quitada de la tierra de los vivientes. Fue asesinado en una cruz y después de algunos días resucitó, apareció a muchos discípulos y aún comió con ellos. Algo impresionante como él mismo ya tenía aquellos peces cocinados a la orilla del mar cuando sus apóstoles llegan. Y más adelante están los apóstoles viendo cómo Jesús, hablando con ellos, es alzado en una nube y llevado al cielo. Y aquellos hombres viendo este acontecimiento, se acercan unos ángeles y le dicen: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así mismo vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y vamos a hablar en esta tarde, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan, de la segunda venida de Cristo. La segunda ocasión en la que el Hijo de Dios, Dios el Hijo, vendrá nuevamente a esta tierra con las nubes del cielo. Primera Tesalonicenses, vamos a ver lo que dice ahí el pasaje, la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. La certeza de la segunda venida, mis hermanos, de la segunda venida de Cristo, sin duda que fue motivo de gozo y de aliento, como dice ahí el versículo 18, para nuestros hermanos en Tesalónica. Y de la misma manera lo debe ser para nosotros hoy en día. Debe ser de gran alegría, de gran gozo, pensar en que en cualquier momento el Señor vendrá y todo esto va a terminar. Todo lo que conocemos, todo lo que tenemos va a acabar y va a venir algo diferente, algo nuevo. Y quiero comenzar hablando acerca de que esto de la segunda venida de Cristo no es una teoría, no es un mito, no es una leyenda, sino que es una realidad, una plena realidad. Y en la Escritura encontramos una y otra vez este hecho. Dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 3, versículos 5 al 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice el pasaje que de la misma manera que el diluvio fue verdadero, la segunda venida del Señor Jesucristo, así como la destrucción de todo lo que en materia conocemos, también será verdadero, también será una gran verdad. Y así como sin duda en los tiempos de Noé hubo personas que no creyeron a sus palabras, porque no creyeron a lo que él estaba diciendo, a lo que él estaba proclamando. Asimismo, hoy en día hay muchos escépticos que no creen ni siquiera en la existencia de Dios, cuanto menos
cuánto menos en la segunda venida y en los eventos que acontecerán cuando esto ocurra. Porque la venida del Señor, su segunda venida, va a coincidir con diferentes sucesos que le llaman los estudiosos sucesos escatológicos, sucesos del fin, las últimas cosas que van a pasar. Y estamos hablando de la resurrección de los muertos, estamos hablando de la destrucción del mundo y todo lo que está en él, del día del juicio, de los destinos, como el cielo, como el infierno. Todo esto acontecerá en la segunda venida de Cristo. Después de la segunda venida de Cristo viene la destrucción del mundo, viene el juicio, vienen los destinos a donde pasaremos la eternidad. Pero muchos escépticos ni siquiera creen en Dios. Y dicen, yo no creo que Dios exista. Yo no creo que un Dios de amor pueda crear un mundo en el cual hay tanto sufrimiento, tanta maldad, donde se matan unos a otros, donde hay tantas injusticias, donde los niños mueren de hambre. No creemos que haya un Dios que se dice de amor, cuando hay tantas carencias en el mundo. Ni siquiera creen muchos en Dios. Pero hermano y hermana, amigo que nos acompaña, en la segunda venida de Cristo es una realidad. Y así como el diluvio, nadie lo creía, nadie pensaba que fuera a ser real, hasta que empezó a llover por primera vez en la tierra. Y empezaron aquellos hombres a decir, era cierto lo que este hombre Noé decía. Y seguramente fueron a tocar la puerta del arca, ábrenos. Querían meterse al arca cuando empezó a inundarse todo. Sin lugar a dudas, como el diluvio fue verdadero, también la segunda venida de Cristo lo es. Y es una realidad, aunque para muchos se está tardando. Para muchos ya se está tardando el Señor. Dice segunda de Pedro ahí mismo, capítulo 3, versículo 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Fíjense lo que dice el pasaje. En los postreros días vendrán burladores. Y ahorita los tiempos en los que usted y yo, mi hermano, mi hermana, estamos viviendo son los postreros días. Estamos viviendo los últimos días, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 1 y versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, y en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Esos postreros días en los cuales nos ha hablado por el Hijo son del tiempo de Cristo Jesús hasta la fecha, hasta ahorita. Y en estos postreros días vendrán burladores, y hay burladores, y ha habido burladores a lo largo del tiempo, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está esa promesa de que viene y dice que viene y nada que viene? Porque desde el día que nuestros padres murieron, ya se oyen estas mismas cosas, que ahí viene el Señor, que ahí viene la segunda venida y nada que llega, nada que la vemos. Todas las cosas, dicen los burladores, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y en verdad, ¿es esto verdad, hermanos, que todas las cosas permanecen como desde el principio de la creación? Obviamente no. Hay lugares que están muy lejos del mar y aún así, en lo profundo de las cavernas, en lo alto de las montañas, adentro de las montañas se pueden encontrar restos de vida marítima, caracoles, conchas, cosas que solamente están en el mar, se pueden encontrar muy lejos del mar, muy lejos de las costas, adentro de las cavernas y de las montañas. Y esto nos habla acerca de un diluvio. Esto nos habla acerca de que hubo un tiempo en el cual todo fue cubierto por agua, aún los montes más altos,
Aún el Everest, aún todas las montañas más altas que hay en el mundo fueron cubiertas por agua. ¿Cómo dicen los burladores que todo permanece igual como desde el principio? No es verdad. Y ese es el primer argumento de estos burladores. Ya pasó mucho tiempo de su promesa de volver y nada que vuelve. Y además de todo esto, todo sigue igual. No es cierto, no sigue igual. Mas, oh amados, dice 2 de Pedro 3:8, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, mis hermanos, Dios es eterno. Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. A Él no le afecta el tiempo como nos afecta a nosotros. Él no está limitado por el tiempo. Un día para Él, dice la Escritura, es como 1000 años y 1000 años es como un día. El punto del apóstol Pedro es que con el Señor no hay indiferencia en cuanto a la promesa. Dios, hermanos, no es indiferente en cuanto a esa promesa que hizo de enviar a su Hijo Jesucristo. El Señor sí cumplirá su promesa, a pesar de esa supuesta demora. Pero dice ahí el apóstol Pedro, es paciente porque quiere dar tiempo para el arrepentimiento. Y es que nos ama. Dios nos ama más de lo que usted y yo nos imaginamos. Y Dios sabe que si Él viniera hoy, hay muchos que no están preparados para encontrarse con Él. Y Él dice, todavía no. Todavía no. Y es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Contrario a lo que muchos dicen, Dios creó a la humanidad para mandarlos a un lugar de tormento, a un infierno de fuego. No, Dios no quiere mandarnos a ese lugar. Todos los que lleguen a ir a ese lugar es porque quieren ir, porque no escogieron ir con el Señor al cielo. Irán por su propia voluntad a ese lugar, no porque Dios los mandó, no porque Dios quiso que fueran ahí. Ese lugar fue diseñado para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Pero como se nos hablaba hoy por la mañana, tenemos libre albedrío. Y si en ese libre albedrío el ser humano escoge ir a ese lugar de tormento, Dios dice, adelante. ¿Quieres ir? Ahí está. Ahí está esa opción. Es una realidad, así como ese día que todo será destruido. Versículo 10 de 2 de Pedro, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, dice, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Y nuevamente vuelve a enfatizar ese hecho de la destrucción de todo lo que en materia conocemos, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Cómo será, hermanos, este fuego, esta destrucción? No lo sabemos. No lo sabemos porque nosotros estamos limitados en cuanto a lo que conocemos. La ciencia nos dice a los maestros ahí en la escuela, la materia no se crea ni se destruye, nada más se transforma. Nosotros podemos transformar la materia, pero no podemos destruirla y no podemos crearla. Pero dice aquí la Escritura que los elementos ardiendo, siendo quemados, se fundirán. ¿Cómo? No me pregunte porque yo no sé cómo. Y yo creo que no hay alguna persona que sepa cómo se va a destruir. Pero aquel que creó todas las cosas es poderoso para destruirlo todo. Se fundirán. Serán quemadas. Dice el versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
Tristemente, muchos tienen su mirada y su esperanza puesta en las cosas materiales. Sin embargo, todos debemos tomar conciencia de que esta tierra y todo lo que hay en ella está reservada para el fuego. Están reservados para la destrucción. No va a quedar nada. Va a haber un día en el cual no quede absolutamente nada de lo que hay en esta tierra. Y tenemos que estar siempre conscientes de eso. Y dice la Escritura, ¿cómo no debéis vosotros andar sabiendo que todo esto va a ser destruido? En santa y piadosa manera de vivir. Porque es promesa de Dios, porque es una realidad, porque cuando el Señor venga por segunda vez también va a coincidir con la destrucción de todo lo que hay en el mundo. Obviamente la resurrección de los muertos, recibiremos al Señor en el aire, estaremos con el Señor, después vendrá la destrucción de todo. Dice la Biblia de las Américas en este mismo pasaje, versículo 11, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Es una pregunta reflexiva. Si ven que todo esto va a ser destruido, ¿cómo no debemos de vivir? ¿Cómo no debemos de andar en santidad? ¿Cómo no debemos comprometernos a vivir una vida para Dios? Pero esta venida, mis hermanos, mis amigos, será una venida repentina y será una venida inesperada. Va a ser así de repente, en un abrir y cerrar de ojos, cuando nadie se lo espera, cuando nadie se lo imagine, vendrá el Señor Jesucristo. El Señor vendrá y eso es seguro, pero nadie sabe cuándo. Absolutamente nadie. Él no ha dado fecha específica, ni hay ninguna manera de poder calcularla. Los testigos de Jehová han propuesto varias fechas a través de la historia y han dicho, el fin del mundo va a ser en tal fecha. 1914. Prepárense porque en 1914 el mundo se va a acabar. Y llegó el 1914 y no se acabó el mundo. Y dijeron, ay, disculpen, nos hicimos mal los cálculos. 1925. Llega el 1925 y el mundo no se acabó. Y dijeron, 1975. En 1975 todo se acaba. Llega 1975 y el mundo sigue. Porque nadie puede calcular la fecha. Porque nadie puede establecer el día en el cual Cristo vendrá por segunda vez. Actualmente, esta organización no establece fechas ya para eventos futuros, porque obviamente son falacias, son mentiras. Ya no ponen fechas. Pero sí dicen y enfatizan que el fin del mundo ya ha comenzado en el siglo XX. Qué ingenuos, mis hermanos, son todos aquellos que tratan de fijar una fecha para la venida de Cristo. No sabemos cuándo será. Dice 1 Tesalonicenses 5, versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y eso es lo que dice la Escritura a través de las páginas del Nuevo Testamento. Apocalipsis 16:15 dice Juan en esta revelación, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela
y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Por lo general, mis hermanos, el ladrón actúa en la noche. Bueno, ya hay unos lugares como el país de donde venimos que ya no importa si es en la noche o en el día. En cualquier momento los ladrones ya a mano alzada hacen sus fechorías. Pero en aquellos tiempos del Señor y en muchos lugares aún el ladrón busca hacer sus robos en la noche, cuando todos duermen, cuando la gente no está preparada. Y de la misma manera, cuando el Señor venga, encontrará al mundo muy ocupado en otras cosas. Y no necesariamente tienen que ser cosas malas, hermanos. Cuando el Señor venga por segunda vez, va a encontrar una sociedad y un mundo totalmente indiferente a las cosas de Dios. Van a estar confiados y van a decir: hay paz, hay seguridad. Y vendrá sobre ellos destrucción repentina. Pero ese día, mis hermanos, será sin lugar a dudas un día terrible para los desobedientes. Va a ser un día terrible para aquellos que no quisieron saber nada de Dios. Pero los cielos, dice 2 de Pedro 3, versículo 7, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. De la perdición de los hombres impíos. Será un día terrible. Hechos capítulo 17, dice la Escritura, versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El día del juicio, mis hermanos, es un día también ya establecido. Y Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que estén a cuentas con Dios, que se pongan a razonar con Dios. Como dice ya Isaías en el capítulo 1 y versículo 18, venid ahora y razonemos, dice el Señor, estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Estar a cuentas con Dios, arrepentirse de sus pecados es una prioridad, porque ese será un día terrible para aquellos desobedientes. Dice 2 Tesalonicenses 1:8, es un pasaje muy, muy fuerte que habla del destino de aquellos que no obedecen a Dios, que no obedecen sus mandamientos, que no obedecen al Evangelio. 2 Tesalonicenses 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Qué cosa más trágica que esta puede haber? ¿Qué cosa más terrible para un ser humano puede haber que sufrir una pena de eterna perdición, en la cual ya no hay tiempo, ya no hay 1000 años, ya no hay 10,000 años, ya el tiempo dejó de existir? Porque el tiempo es solamente para nosotros en esta tierra, para poder medir nuestros días, pero en la eternidad el tiempo ya no cuenta, el tiempo ya no tiene razón de ser. Dice, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Quiénes? Dice, los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, mis amigos que están entre nosotros, es algo muy grave
no obedecer el Evangelio. Es algo muy grave no conocer a Dios. Y muchas veces actuamos como si no conociéramos a Dios, como si no supiéramos las dos facetas de Dios. Sabemos el amor de Dios, sabemos que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es toda bondad, pero no conocemos que Dios es fuego consumidor y que Dios está irado contra el impío todos los días, como dice el pasaje ahí en el Antiguo Testamento. Todos los días está enojado, está irado contra el impío. Que debemos obedecer al Evangelio para no sufrir esta pena de eterna perdición, porque el día del Señor vendrá así como ladrón y no sabemos cuándo. Por eso el creyente se mantiene velando y a la expectativa. Dice el Salmo 119, 57. No sé si alcanzan a ver la letra, pero dice así el Salmo: mi herencia eres tú, Señor. Prometo obedecer tus palabras. De todo corazón busco tu rostro. Compadécete de mí conforme a tu promesa. Me he puesto a pensar en mis caminos y he orientado mis pasos hacia tus estatutos. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos. Estas eran las palabras del salmista. Hermosas palabras. Quería cumplir sus mandamientos, cosa que el Señor le mandaba, cosa que él obedecía. Y así deberíamos ser nosotros, de igual manera. Mateo 24, 42. Mateo 24, mis hermanos, el final del capítulo, y Mateo 25, esas dos parábolas primeras, la de las 10 vírgenes y la de los talentos, está hablando acerca del mismo tema. Estar velando, estar a la expectativa y estar preparados para la venida de aquel Señor que está ausente, pero que sin duda alguna volverá. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. También vosotros estad preparados, porque está haciendo una analogía entre ese ladrón que viene en la noche, sin previo aviso, y el Señor que también vendrá de la misma manera, repentina e inesperada. Y sigue diciendo ahí el capítulo: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, a cual su Señor puso sobre todo, sobre toda su casa, para darles el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Le haya haciendo cómo. Le haya haciendo de qué manera. Le haya haciendo lo que se le ha encomendado. Lo que debe estar haciendo. Bienaventurado aquel varón que cuando su Señor venga esté haciendo las cosas que tiene que estar haciendo. La voluntad de ese Señor que está ausente, pero que sin duda volverá. Dice ahí el versículo 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aquel siervo que cuando su Señor venga le haya haciendo así, sobre todos sus bienes le pondrá. Y eso es lo que dice Hebreos 6, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando habla ahí de trabajo, cuando habla ahí de que se le haya haciendo lo que se le fue encomendado, está hablando de servir a sus hermanos, de servir a sus consiervos, de servir a la congregación, de servir a los necesitados.
Esas son las obras que el siervo debe estar haciendo. Pero hay que estar preparados y a la expectativa. Mateo 25:1, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Nuevamente, mis hermanos, aquí está la figura de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, que como era la costumbre judía, salían a recibir al novio. Otras traducciones dicen al esposo. Y en esta parábola se representa el reino de Dios, la iglesia del Señor, con estas vírgenes que somos todos los miembros que componemos la iglesia. Las vírgenes prudentes son todos aquellos que se preparan, que están listos para el encuentro con el Señor. Todos aquellos que no dormimos, sino que estamos sobrios velando. Las vírgenes insensatas, por lo contrario, representa a todos los desprevenidos, a todos los negligentes, todos aquellos que muchas veces están en la iglesia, pero son parte del montón, que no le echan ganas a las cosas espirituales. Y las lámparas representan nuestra fe que tenemos en Dios. ¿Y qué representa el aceite? El aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Nuestro trabajo, hermanos, en el Señor. Eso es el aceite. Y no lo podemos compartir, ¿verdad? ¿Qué dijeron las prudentes? No les podemos dar de nuestro aceite, porque después no vamos a tener ni para nosotras ni para vosotras. Más bien vayan a los que venden y compren su propio aceite. Nuestras obras no las podemos compartir. Las obras que hace el predicador de la iglesia son las obras suyas. Las obras que hacen los ancianos de la congregación son las obras de los ancianos. Las obras que hacen las esposas de los ancianos son las obras de las esposas de los ancianos, no de los ancianos. Cada miembro es responsable de hacer su propia obra. Somos responsables, hermanos, de trabajar en las oportunidades que Dios nos pone para el servicio de los demás. Y ese aceite, esas obras no se pueden compartir. La tardanza del esposo es el retraso de la segunda venida. Pues nada, que viene el esposo, vamos a dormir un rato. Y se duermen y a la medianoche llega el esposo y encuentra 5 desprevenidas, sin preparación, y por no estar preparadas se quedan afuera de la fiesta. Esta parábola, hermano, nos habla de estar preparados. Pero mientras ellas iban a comprar ese aceite, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y esta exclusión de estas vírgenes insensatas es el rechazo de todos aquellos que no se preparan, hermanos. Va a llegar un día en el cual muchos querrán entrar y no podrán. Así como en los días de Noé, muchos sin duda alguna quisieron entrar al arca, pero ya no pudieron porque Dios cerró la puerta del arca. No la cerró Noé, ni los hijos de Noé. Dios mismo cerró la puerta. Y la puerta que Dios cierra no se abre. Señor, Señor, ábrenos.
También somos de esas vírgenes que estábamos ahí esperando al esposo toda la noche. En verdad les digo que no las conozco, dice el Señor. No sé quiénes son. La puerta cerrada nos dice que es imposible salvarnos a la mera hora. Es como si alguien dijera, ahí viene el Señor. Yo no veo ese escenario, la mera verdad, mis hermanos, que viene con las nubes del cielo y ver a personas diciendo, hermano, por favor, bautícenme. Ya estoy decidido, ya bautíceme rápido, métame a la pila. Porque ahí viene el Señor con la trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Ya quiero ser bautizado, ya. Rápido, porque el Señor ya viene. Ese escenario yo no lo veo, porque será en un abrir y en un cerrar de ojos y ya no habrá más oportunidad. Porque hubo mucha oportunidad. Y se le dio largas, y se le dio largas, y se le dio largas. Y Dios no nos convencía, ni siquiera con la muerte de su Hijo Jesucristo. Y todavía no me convenzo. Y a la mera hora, estas vírgenes decían, ábrenos, Señor, ábrenos. Les digo, en verdad, yo no los conozco. No las conozco porque no son de mi familia. No quisieron venir a formar una parte, una relación, padre, hijo, hijos adoptivos de Dios. Debemos velar en oración constante a Dios. Debemos velar, hermanos, leyendo las Escrituras. Debemos velar escudriñando la Biblia, las Escrituras. Pero sobre todo debemos velar andando en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y practicando la voluntad de Dios. Ninguna otra cosa en la vida exige mayor diligencia y prioridad que estar preparados para el juicio de Dios. Pero será un día de gran bendición para los justos también. Ese día, esa segunda venida no será triste, no será pesar para aquellos que están preparados. Dice 2 de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Qué hermoso, hermanos. Estar a la expectativa de cielos nuevos y tierra nueva, donde podríamos ver a los seres que ya partieron, verles nuevamente, que perseveraron, que concluyeron su carrera fielmente y estar para siempre sirviendo al Señor. Algo hermoso. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, ya no la maldad, ya no la injusticia. Mas nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo a los filipenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Se acuerdan el Señor Jesucristo en Juan 14, versículo 1, versículo 2 y siguientes? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermosas palabras del Señor. Voy a preparar lugar para vosotros, le dice a los apóstoles, le dice a los discípulos. Pero vendré otra vez, y eso es lo que estamos hablando. Vendré otra vez. La segunda venida de Cristo es inminente, es una realidad. No tenemos fecha, no la podemos calcular, pero puede ser, mis hermanos, en cualquier momento. Así como ascendió visiblemente, así mismo vendrá. Y viéndole a ellos, le ocultó una nube. Habiendo dicho estas cosas, el Señor Jesucristo, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero es una promesa de Dios. Y cuando Dios cumple algo, cuando Dios promete algo, lo cumple. Porque dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Sin lugar a dudas, mis hermanos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Una y otra vez, ha de venir. Todo ojo le verá. He aquí que viene con las nubes del cielo y todo ojo le verá. Ha de venir. Los hermanos de Tesalónica no tenían ningún tipo de temor a la venida del Señor, porque estaban bien con Él. El pasaje de partida que leíamos: alentaos unos a otros con estas palabras, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y 1 Corintios 16:22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Los cristianos en el primer siglo se saludaban, hermanos, con esta expresión: el Señor viene. Maranata. Esta palabra aramea, maranata, quiere decir el Señor viene. Por eso Pablo pasa a decir lo siguiente: el Señor viene. Y si alguno no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Si aún hay algún amigo entre nosotros que no ha obedecido al Señor, que no ha obedecido al Evangelio, le invitamos para que lo haga ahora mismo. Cristo puede venir en cualquier momento. En cualquier momento. O nuestra vida puede terminar en cualquier instante. La vida está en las manos de Dios y de un momento a otro podemos partir de este mundo. ¿Por qué no hacer arreglos con Dios? ¿Por qué no estar tranquilos y fuera de ese peligro de muerte? Dios le está ofreciendo la vida. Tome esa decisión. Acepte la vida para que viva, porque Dios no se complace en la muerte del pecador. Si hay alguna persona en esta hora, en la audiencia, que sin lugar a dudas la hay, pero ha decidido y viene decidido a formar parte de la iglesia, le invitamos: pase aquí al frente. Pase aquí al frente y le vamos a ayudar. Estamos preparados, tenemos agua, tenemos todo lo necesario para ayudarle a cumplir con este mandamiento. ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguien en esta hora? Levante su mano y pase aquí al frente. ¿Habrá alguien que quiere ir a su casa justificado, que quiere ir libre de pecado, que quiere ir con una tranquilidad, con un corazón liviano, sabiendo que Dios le ha perdonado todo lo que ha hecho en su vida pasada? Hoy es el día. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Mañana nadie lo podemos prometer. No le podemos decir mañana, pasado, el próximo domingo, el próximo miércoles, en la próxima serie. Si alguien ha comprendido y sabe lo que Dios quiere, pase en esta hora y le vamos a ayudar.
¿Habrá alguna persona? Muy bien. Si no lo hay, vamos a cantar un himno de invitación que nuestro hermano tiene ya preparado.